¿A qué nos referimos cuando hablamos de la autocompasión y por qué como psicóloga considero que es uno de los conceptos que sí o sí se tienen que trabajar al iniciar un proceso psicoterapéutico, un proceso de autoconocimiento, de autoestima, de introspección? ¿Y cuál es la diferencia de compadecerse de sí misma a aquellas personas que se convierten en eternas víctimas o tienden a victimizarse constantemente frente a otras personas? Estas diferencias y estos dos conceptos son lo que tocaremos en este segundo episodio. Yo soy la psicóloga Majo Morales y te invito a que te quedes. Un abrazo a todas. Muy bien, quiero comenzar con el tema de la victimización y voy a empezar definiendo lo que no es, ¿sale? Lo que no vamos a hablar en este podcast porque puede ser fácil de confundir. Victimizarse no es sinónimo de haber sido víctima de algún tipo de agresión física, sexual, financiera, psicológica, ¿ok? En este episodio no vamos a hablar de aquellas mujeres que han sido víctimas de algún tipo de agresión. Vamos a hablar de la victimización como una estrategia y como una forma de comportamiento humano, ¿ok? Eso quería dejarlo súper claro porque sé que las palabras son muy similares y podemos llegar a confundirlas. Entonces, victimizarse es una manera de no reconocer nuestra realidad ni nuestra propia acción en una situación en específico. Estas personas se visualizan a sí mismas como víctimas perpetuas y constantes de su realidad. Ellos solo reciben, más no hacen conductas, o más bien no se perciben como personas violentas o que también pueden hacer daño, y sobre todo no hacen nada al respecto para salir de ello. ¿Cómo saber si lo hago o algún familiar lo hace? Aquí les defino 9 comportamientos típicos de personas que se victimizan, ¿sale? La primera es que se quejan constantemente de todo o de todos, ¿ok? Se quejan del clima, de su jefe, del salario, de la sociedad, pero nunca proponen soluciones al respecto. Número 2. Tienden a tener una visión extremadamente pesimista o distorsionada de la realidad. Aquí quiero ser también importante esta puntuación, porque una cosa es que seamos realistas en las condiciones sociales y políticas en las que vivimos, tristemente bastante desagradables o tristemente bastante violentas, pero otra cosa es mantener una visión poco realista, sino más bien orientada a uno de los extremos, en este caso pesimista. Número 3. Culpan a la vida, a Dios, a sus padres, a la psicóloga, ¿no? O sea, incluso me ha tocado usuarias que llegan a terapia y dicen, no, pues es que las 5 o 10 psicólogas que he visto son incompetentes, no me han ayudado para nada, pero cuando ya revisas su historial o estás en intervención con ellas, dejan de asistir, no hacen sus pagos correspondientes, intermitentemente vienen a la terapia y te das cuenta que entonces, dentro de su realidad, ellas sí se ven como víctimas de la responsabilidad o de la poca ética de las profesionales, pero no se conciben a sí mismas como protagonistas de su falta de accionar. ¿Ok? Entonces, mantienen esta señalización hacia lo ajeno y muy pocas veces toman esta introspección. 4. Asumen una actitud pasiva ante la vida. Solamente se quejan, señalan, pero no hacen comportamientos que las oriente o las encamine a los objetivos que quieren cumplir. 5. Se muestran ante los demás como débiles y con necesidades muy intensas de protección. 6. Se lamentan de su realidad y hacen ver a los demás lo mucho que sufren. Pueden ser incluso personas que estás hablando con ellas y le dices, oye, ¿qué crees que mi perrito murió? No, pues ¿qué crees que el mío también? Y distorsionan toda la conversación alrededor del dolor de ellas y invisibilizando o expulsando de la conversación nuestra propia experiencia, nuestro propio dolor. 7. No asumen la realidad de sus actos, probablemente incluso no sean capaces de pedir un perdón. Pues claramente, ¿cómo voy a pedir perdón de algo que considero que yo ni hice o que yo no considero como un problema, ¿no? Y número 9, utilizan esto como chantaje emocional para obtener algún beneficio, mayormente de personas vulnerables. Aquí tenemos a los típicos comentarios como, pues es que como ya no vienes, como ya no te importo, pues no has de tener madre, ¿no? Con eso de que tengo que rogar por tu atención, todo lo que he hecho por ti, mira cómo me lo pagas. Es decir, personas que todo el tiempo se lamentan o te hacen sentir culpa para obtener algo o algún beneficio. Entonces, si podemos definirlo en una cosa, victimización es igual a pasividad, ¿sale? Solamente reciben, más ellos no son capaces de ejercer nada al respecto.
¿Qué es la autocompasión? ¿Y por qué les decía en un principio que es una de las herramientas súper necesarias para empezar a trabajar en psicoterapia? Para poder cuidar de nosotras, tenemos que conocernos, ¿sale? Tenemos que saber quiénes somos. Por eso parte de las actividades en la psicología es historizarnos, es decir, pasar por este filtro de la historia, recordar momentos, nombrar violencias, hablar de las experiencias, narrar las conversaciones familiares, los tabús, los estigmas, los traumas. Es decir, también es un proceso de introspección porque pasamos por todas esas experiencias que han sido significativas como persona. No podemos querer a alguien que no conocemos, ¿no? Entonces cuando dicen, ay, pues quiérete, ni siquiera sabes quién eres, cuáles son tus miedos, no te escuchas, no tienes presente tus procesos biológicos. Entonces, primero vamos a conocernos, ¿no? ¿Quiénes somos? Para que después poco a poco trabajemos en esta parte de la autocompasión. Vamos a definir autocompasión como ese sentimiento de tristeza o de nostalgia que se produce al ver a alguien padecer o experimentar un dolor, pero que nos impulsa este sentimiento a buscar un remedio o a buscar que esto ya se evite o pueda terminar. Es decir, nos permite la bondad y la empatía, pero es este deseo de actuar y accionar para remediarlo. Vamos a comenzar sabiendo qué es lo que sentimos para poder comprenderlo. Vamos a politizar nuestro dolor y tener esta ternura en nuestro proceso de encuentro con nosotras mismas. Y que es un proceso que lleva tristeza, liberación, empatía, dolor, ¿no? Por eso quien diga que venir a terapia es un lugar súper cómodo, nunca ha venido a terapia, porque realmente se experimentan también ciertos sentimientos de desilusión o de frustración. Esto nos permite darnos cuenta de aquellas verdades que son dolorosas y que durante mucho tiempo no aceptamos. Nos ayuda a reconocer nuestra realidad para poderlo integrar a esta nueva percepción sobre nosotras mismas. ¿Cómo puedo desarrollar todo esto que suena tan bonito, pero que lleva a la práctica tiene su dificultad? Primero, conocer mi historia. ¿Qué me cuento a mí misma? ¿Qué papel tengo en la mayoría de las experiencias que narro? Constantemente soy la víctima, también soy victimaria, ¿no? O sea, soy protagonista, soy pasiva. Número 2, voy comprendiendo todo eso que me sucede, analizo variables, circunstancias, personas, actitudes, edades. Voy poco a poco comprendiendo el por qué hice lo que hice en esos momentos desde esta visión crítica, no desde el juicio. 3, me trato con mayor amabilidad y ternura. Es como si estuvieran acompañando a una amiga que está viviendo una situación similar, ¿no? ¿Cómo la acompañamos con la escucha, con la empatía, con el cariño, con la bondad? Es decir, no pasa nada, amiga, si lo volvemos a intentar, estaré contigo, yo te quiero, yo te abrazo, pero con nosotras somos bastante juiciosas y bastante hirientes en ese proceso de acompañamiento. Entonces la ternura va desde este punto de decir, yo misma sé lo que he pasado y por eso mismo trataría a alguien con este cariño o esta bondad o esta escucha. 4, estoy abierta al cambio. Es importante tener la disposición y la humildad de reconocer que estamos equivocadas en algo. Que sé que aquí nos duele un ovario y la mitad del otro reconocer al ego que no hacemos lo correcto. Y que tratarnos de esta forma violenta, si funcionara, no estaríamos como estamos, ¿no? Siempre les pregunto en terapia, ¿tú crees que esto funciona? Y si no, ¿por qué lo sigues haciendo? Si te das cuenta que tratarte con violencia no te da resultados favorables, ¿por qué sigues insistiendo en hacerlo? 5, me abrazo cuando tengo errores, cuando tengo equivocaciones y no me lo castigo ni reprendo. Nosotras hemos aprendido que el error es igual a estupidez, es igual a ser tontas, es igual a incompetencia. Pero para mí no hay nada más necesario que equivocarse para saber y mejorar en dónde estamos fallando y cuáles son todavía nuestras áreas de oportunidad, ¿sale? Entonces el error es amigo del aprendizaje. Es necesario que te equivoques para que puedas ver hacia dónde puedes encaminar tu proceso de conocimiento. 6. Comienzo a practicar los temas de autocuidado. Autocuidado no es sinónimo de vanidad, no es sinónimo de maquillarse y no es sinónimo de hipersexualización. Estamos hablando del autocuidado como ir a la ginecóloga, como
ir a ese dentista que hace mucho tiempo estabas procrastinando, ¿no? No estar en situaciones de violencia, no exponerme a vínculos nocivos, no ponerme en situaciones de riesgo, establecer límites, tener como estos momentos de introspección o de soledad necesaria. Eso estamos hablando del autocuidado, porque ahora dentro de Instagram, de TikTok, autocuidado es skincare. Y no, estamos hablando desde otra visión psicológica. Muy bien. Y número 7, pues buscar apoyo psicológico y empezar un proceso de psicoterapia. Entonces, bueno, aquí quise resumir en algunos puntos cómo podemos empezar a practicarlo y lo necesario que de verdad es empezar a compadecernos y a darnos cuenta de lo que hemos vivido. ¿Por qué nosotras que sabemos la historia que tenemos somos más rudas y más juiciosas y más criticonas con nosotras mismas? ¿No? Porque con la otra mujer, con la madre, con la amiga, podemos empatizar tanto, podemos escuchar tantas veces la misma historia, podemos abrazar a esas mujeres y con nosotras tenemos esta crítica y este juicio tan contundente. Hay que cuestionarnos dónde aprendimos a tratarnos así. Biológicamente no fue, ¿no? No es un reflejo criticarnos y regañarnos. ¿Quién te enseñó a encaminarte desde ese juicio y desde esa violencia contigo misma? Para querer a alguien hay que conocerlo y para conocer a ese alguien hay que estar abierta a conocerlo, ¿no? O sea, y ahí es donde se empieza la terapia, la psicoterapia con esta disposición a hablar y a narrar nuestra historia, a empezar a conversar nuestros traumas, nuestra familia, nuestras experiencias y desde ahí formular una identidad, ¿no? O sea, desde dónde me he narrado. ¿Qué posición juego en mi propia historia? ¿Soy la protagonista? ¿Soy la víctima? ¿Activamente busco soluciones? ¿Espero que las soluciones vengan de afuera? Y sobre todo que esta parte de victimizarse viene de toda la historia que nos dijeron sobre los príncipes. Te van a rescatar, van a venir por ti, te lo van a solucionar. Y spoiler de la vida de todas mis usuarias y de todas las mujeres que acompaño, les pueden dar la conclusión de que nadie las salva. Nos salvamos nosotras. ¿Y cómo vamos a salvar a alguien que no conocemos o no queremos salvar? Empezamos con este proceso de reconciliación, ¿sale? Entonces, bueno, espero que haya podido quedar súper clara la diferencia entre estos conceptos para que empecemos poco a poco a encaminarnos en esta introspección, en este análisis propio. Y cualquier duda que quede al respecto, ya saben que las leo en Instagram. Vamos poco a poco ahí acompañando y rescatando algunos conceptos, algunas dudas. Ahí todavía tengo muchos temas que me dejaron en la propuesta de temáticas. Las vamos encaminando poco a poco, ¿sale? Yo soy la psicóloga Majo y les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente episodio.